Hay secretos tan oscuros que ni siquiera el paso del tiempo logra enterrarlos. En el verano de 1959, San Martín Texmelucan era apenas una sombra de lo que es hoy. Las calles de tierra se extendían como venas secas entre casas de adobe, y el silencio de las tardes solo era interrumpido por el canto distante de los gallos y el murmullo ocasional de los vendedores ambulantes. Era un lugar donde todos se conocían, donde los secretos viajaban más rápido que el viento, y donde las apariencias lo eran todo. Pero en una modesta vivienda al final de la calle Hidalgo, se gestaba una oscuridad que mancharía para siempre la memoria de aquel poblado. La casa de los Mendoza no destacaba entre las demás. Sus paredes encaladas reflejaban el sol de mediodía con la misma intensidad que cualquier otra construcción del barrio. Un pequeño patio trasero, un corredor estrecho, y 3 habitaciones que apenas contenían lo necesario para sobrevivir. Allí vivían 4 personas: Don Esteban Mendoza, un hombre de 62 años cuyo cuerpo había sido quebrado por décadas de trabajo en el campo; su esposa, Doña Refugio, una mujer callada que parecía haberse fundido con las sombras de su propia cocina; su hija Esperanza, una joven de 34 años cuya vida había quedado detenida en la infancia; y Roberto, el sobrino de 26 años que había llegado 2 años atrás desde la Ciudad de México. Esperanza Mendoza había nacido con lo que los médicos de la época llamaban retraso mental severo. Su mente jamás había madurado más allá de la de una niña de 5 o 6 años. Pasaba sus días sentada en una silla de madera junto a la ventana, mirando a través de los barrotes de hierro que su padre había instalado años atrás, no para mantenerla dentro, sino para protegerla de un mundo que no comprendía. Su rostro tenía esa inocencia perpetua de quien nunca conocerá el peso de las preocupaciones adultas. Sonreía cuando su madre le peinaba el cabello, aplaudía cuando escuchaba música en la radio del vecino, y confiaba, con esa fe absoluta de los niños, en todos los que la rodeaban. Roberto Mendoza había llegado a San Martín Texmelucan en el invierno de 1957. Alto, de complexión fuerte, con ese aire de hombre de ciudad que contrastaba con la humildad rural del pueblo. Decía haber perdido su trabajo en una fábrica textil de la capital y necesitar un lugar donde recomponerse. Don Esteban, hermano de la madre de Roberto, lo había recibido con los brazos abiertos. La familia necesitaba un hombre joven que pudiera ayudar con las labores pesadas que don Esteban ya no podía realizar. Los primeros meses transcurrieron sin mayores sobresaltos. Roberto trabajaba en los campos cercanos, ayudaba con las reparaciones de la casa, y ocasionalmente iba al mercado por provisiones. Los vecinos lo veían como un hombre reservado, de pocas palabras, pero trabajador. Nadie tenía razones para sospechar nada. Nadie miraba más allá de las apariencias. Pero dentro de aquella casa, lejos de los ojos curiosos del pueblo, algo había comenzado a pudrirse desde el interior. Doña Refugio fue la primera en notar los cambios. Pequeños detalles que al principio parecían insignificantes. Esperanza, que siempre había sido una mujer de apetito regular, comenzó a rechazar la comida. Sus vestidos, que su madre lavaba y remendaba con dedicación, empezaron a quedarle apretados alrededor del vientre. Y algo más, algo que la anciana no podía definir con palabras, pero que sentía en sus entrañas de madre. Su hija había cambiado. Ya no sonreía con la misma facilidad. Se sobresaltaba cuando Roberto entraba a la habitación, y por las noches, cuando Doña Refugio pasaba frente a su cuarto, podía escucharla llorar quedamente. Era marzo de 1959 cuando Doña Refugio confirmó sus peores temores. Mientras ayudaba a Esperanza a bañarse, algo que hacía cada tercer día, notó la redondez inequívoca del vientre de su hija, las venas azuladas que serpenteaban bajo la piel pálida, la hinchazón de los pechos. No necesitaba ser partera para reconocer los signos del embarazo. Sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Con manos temblorosas, terminó de vestir a Esperanza y la llevó de vuelta a su habitación. La joven tarareaba una canción infantil, completamente ajena a la tormenta que se avecinaba. Doña Refugio cerró la puerta con cuidado y caminó hacia el patio trasero, donde don Esteban descansaba bajo la sombra de un mezquite enfermo. La conversación que siguió fue tensa, susurrada, cargada de una vergüenza que ambos ancianos sentían como un peso insoportable. ¿Cómo había sucedido? ¿Quién era el responsable? Esperanza no salía sola de la casa. No tenía contacto con otros hombres. La terrible verdad comenzó a tomar forma en sus mentes, aunque ninguno de los dos quería pronunciarla en voz alta. Esa noche,
Don Esteban confrontó a Roberto en el corredor. La discusión fue breve. Roberto negó todo con una frialdad que heló la sangre del anciano. Dijo que don Esteban estaba loco, que la muchacha probablemente ni siquiera estaba embarazada, que eran imaginaciones de una vieja paranoica. Pero sus ojos, esos ojos oscuros que evitaban la mirada directa, contaban una historia diferente. Los días que siguieron fueron de un silencio ensordecedor. Don Esteban era demasiado viejo y enfermo para expulsar a Roberto de la casa por la fuerza. Doña Refugio temía el escándalo que se desataría si la verdad saliera a la luz. En un pueblo como San Martín Texmelucan, la deshonra era peor que la muerte. Y Esperanza, inocente Esperanza, continuaba con su rutina diaria, ignorante del drama que se desarrollaba a su alrededor. Conforme pasaban las semanas, el vientre de Esperanza crecía. Ya no había forma de ocultarlo. Para mayo, el embarazo de Esperanza era imposible de disimular. Doña Refugio había dejado de llevarla al patio delantero, donde los vecinos podían verla a través de las rendijas de la puerta. La joven pasaba ahora sus días encerrada en la habitación del fondo, ese cuarto pequeño y mal ventilado que daba directamente al muro trasero de la propiedad. Allí, lejos de las miradas indiscretas, Esperanza continuaba viviendo en su mundo infantil, ajena al horror que crecía dentro de ella. Roberto se había vuelto más distante, más esquivo. Salía temprano por las mañanas y regresaba tarde por las noches, siempre con el olor a pulque impregnado en su ropa. Cuando estaba en casa, evitaba cruzarse con don Esteban, y las pocas veces que sus miradas se encontraban, el aire se llenaba de una tensión tan densa que parecía poder cortarse con un cuchillo. Doña Refugio había dejado de dirigirle la palabra. Para ella, Roberto había dejado de existir, excepto como una presencia maligna que contaminaba su hogar. Don Esteban había envejecido 10 años en 2 meses. Su espalda, ya encorvada por el trabajo, se había doblado aún más bajo el peso de la vergüenza. Pasaba las tardes sentado en su silla, mirando al vacío, fumando cigarrillos hechos a mano que apenas tocaba con los labios. A veces murmuraba para sí mismo, fragmentos de oraciones que nunca completaba, maldiciones que se perdían en el aire caliente de la tarde. Había considerado ir con las autoridades, con el sacerdote, con alguien que pudiera ayudarlos. Pero cada vez que reunía el valor para hacerlo, la imagen del escándalo lo detenía. ¿Qué dirían en el pueblo? ¿Cómo verían a Esperanza? ¿Cómo los verían a ellos, que habían permitido que aquello sucediera bajo su propio techo? La culpa era un animal que devoraba a los Mendoza desde adentro. Fue doña Refugio quien finalmente tomó una decisión. Una tarde, mientras Roberto estaba afuera, llamó a su comadre Eulalia, una mujer de confianza que vivía 3 calles más abajo y que había trabajado como partera durante más de 30 años. Eulalia llegó envuelta en su rebozo negro, con esa discreción que solo las mujeres de pueblo conocen. Examinó a Esperanza en silencio, sus manos expertas palpando el vientre hinchado mientras la joven reía nerviosamente, sin entender qué estaba sucediendo. Cuando terminó, Eulalia salió de la habitación con el rostro sombrío. Calculaba que Esperanza estaba en su 6º mes de embarazo. El bebé estaba bien posicionado, creciendo sin complicaciones aparentes. Pero lo que más preocupaba a la partera no era el estado físico de Esperanza, sino su estado mental. La muchacha no comprendía lo que le estaba pasando. No entendía que había un niño creciendo dentro de ella. Y cuando llegara el momento del parto, el dolor y el trauma podrían ser devastadores para alguien con su condición. Doña Refugio escuchó todo esto con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Eulalia le tomó las manos y le habló con esa franqueza áspera pero honesta de quien ha visto demasiado en la vida. Le dijo que necesitaba decidir qué haría cuando el bebé naciera. ¿Lo darían en adopción? ¿Lo criarían ellos mismos? ¿Y qué harían con Roberto? Porque mientras ese hombre siguiera viviendo bajo el mismo techo, Esperanza nunca estaría segura. Esa noche, doña Refugio confrontó a su esposo. La conversación se extendió hasta la madrugada. Don Esteban, quebrado y derrotado, finalmente accedió a pedirle a Roberto que se marchara. No harían escándalo, no lo acusarían públicamente, pero tenía que irse. El anciano sabía que era una solución cobarde, que el verdadero castigo debería ser mucho más severo, pero carecía de la fuerza, tanto física como moral, para hacer más. Al día siguiente, cuando Roberto regresó de sus andanzas, don Esteban lo esperaba en el corredor. La conversación fue breve y tensa. El anciano, haciendo acopio de todo el coraje que le quedaba,
Le ordenó a su sobrino que recogiera sus cosas y se fuera. Roberto escuchó en silencio, con esa expresión inescrutable que había perfeccionado durante los últimos meses. Cuando don Esteban terminó de hablar, Roberto soltó una risa corta y amarga. Dijo que no tenía a dónde ir, que no tenía dinero, que don Esteban no podía obligarlo a marcharse porque la casa también era de su familia. Y luego, con una voz tan fría que el anciano sintió un escalofrío recorrerle la espalda, agregó algo que quedaría grabado para siempre en la memoria de los Mendoza. Si quieren que me vaya, tendrán que sacarme. Pero antes, todos en este pueblo se enterarán de lo que su preciosa Esperanza lleva en el vientre. ¿Están listos para esa vergüenza? Era una amenaza clara. Roberto los tenía atrapados en su propia red de silencio y vergüenza. Sabía que los Mendoza preferirían cualquier cosa antes que el escándalo público, y pensaba usar ese conocimiento como escudo. Don Esteban no respondió. Simplemente dio media vuelta y se alejó, sintiendo que algo se rompía definitivamente dentro de él. Esa noche, por primera vez en su vida de hombre trabajador y devoto, consideró seriamente la idea del asesinato. Se imaginó entrando al cuarto de Roberto mientras dormía, con el machete que guardaba en el cobertizo. Se imaginó la justicia que las autoridades nunca le darían. Pero incluso en su desesperación, don Esteban era incapaz de cruzar esa línea. Era un hombre derrotado por su propia decencia. Los días de junio llegaron con un calor sofocante. Esperanza, ahora en su 7º mes, se movía con dificultad. Sus piernas se hinchaban y le dolían. Lloraba con frecuencia, confundida por los cambios en su cuerpo, por el malestar constante que no podía comprender. Doña Refugio pasaba horas a su lado, acariciándole el cabello, cantándole las mismas canciones de cuna que le había cantado cuando era una niña de verdad. La anciana había comenzado a hacer planes. Cuando el bebé naciera, lo darían a una familia en otro pueblo. Eulalia conocía personas. Podía arreglarse discretamente. El niño tendría una vida mejor lejos de aquella casa maldita. Pero Roberto tenía otros planes. Planes que ni siquiera los Mendoza, en sus peores pesadillas, podían imaginar. Una noche de finales de junio, don Esteban despertó sobresaltado por un ruido extraño. Era pasada la medianoche, y la casa estaba sumida en esa oscuridad densa y silenciosa de la madrugada rural. El anciano aguzó el oído, intentando identificar lo que lo había despertado. Entonces lo escuchó de nuevo, un gemido bajo, prolongado, que venía del cuarto de Esperanza. Con el corazón acelerado, don Esteban se levantó de la cama, encendió una vela y caminó por el corredor. Doña Refugio lo siguió, envuelta en su chal de noche. Cuando llegaron a la puerta de la habitación de Esperanza, la encontraron entreabierta. La luz de la luna entraba por la pequeña ventana, proyectando sombras alargadas sobre las paredes. Esperanza estaba acostada en su catre, retorciéndose de dolor. Su camisón estaba empapado de sudor, y sus manos aferraban las sábanas con una fuerza desesperada. El parto había comenzado. Doña Refugio corrió hacia su hija mientras don Esteban, con manos temblorosas, encendía el quinqué de aceite que colgaba de un clavo en la pared. La habitación se iluminó con esa luz amarillenta y parpadeante que hacía que las sombras bailaran como espectros en las paredes descascaradas. Esperanza gemía y lloraba, sin comprender qué le estaba sucediendo, sus ojos muy abiertos reflejando un terror primitivo, el miedo instintivo de un animal herido. Don Esteban salió corriendo hacia la casa de Eulalia. Sus pies descalzos golpeaban la tierra seca mientras corría por las calles vacías de San Martín Texmelucan. El pueblo dormía, ajeno al drama que se desarrollaba en la casa de los Mendoza. Solo los perros callejeros lo miraban pasar, sus ojos brillando en la oscuridad como brasas apagadas. Tardó casi 20 minutos en llegar a la casa de la partera. Golpeó la puerta con desesperación hasta que una luz se encendió en el interior. Eulalia abrió la puerta con el cabello suelto y el rostro marcado por el sueño interrumpido. Una sola mirada al anciano jadeante le bastó para entender. Sin hacer preguntas, tomó su bolsa de cuero gastado donde guardaba sus instrumentos y hierbas, se envolvió en su rebozo y siguió a don Esteban de regreso a la casa. El camino de vuelta se hizo eterno. Los gemidos de Esperanza podían escucharse desde la calle cuando finalmente llegaron. Roberto no estaba en la casa. Nadie sabía dónde se encontraba, y en ese momento, a nadie le importaba. Toda la atención estaba concentrada en Esperanza y en el niño que luchaba por nacer. El parto duró 4 horas interminables. Eulalia trabajaba con la eficiencia de quien ha traído cientos de vidas al mundo,
pero incluso ella parecía tensa. Esperanza no entendía las instrucciones que le daban, no sabía cómo pujar, cómo respirar, cómo colaborar con el proceso natural que su cuerpo intentaba completar. Gritaba y se retorcía, llamando a su madre entre sollozos, rogando que detuvieran el dolor que la atravesaba como cuchillos. Doña Refugio sostenía su mano, susurrándole palabras de consuelo que su hija no podía procesar, llorando en silencio mientras veía sufrir a su niña. Finalmente, cuando las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por la ventana, el bebé nació. Era un varón, pequeño, arrugado, con ese color rojizo de los recién nacidos. No lloró inmediatamente, y durante unos segundos que parecieron una eternidad, Eulalia trabajó sobre él, limpiándole la nariz y la boca, frotándole la espalda con firmeza. Entonces, como si acabara de decidir que este mundo merecía su presencia, el bebé abrió la boca y soltó un llanto fuerte y saludable que llenó la habitación. Esperanza, exhausta y confundida, miraba la escena sin comprender. Veía a esa criatura ensangrentada que Eulalia envolvía en trapos limpios. Escuchaba su llanto, pero no parecía conectar que ese pequeño ser había salido de su propio cuerpo. Doña Refugio, con lágrimas corriendo por sus mejillas, tomó al bebé de los brazos de Eulalia. Era hermoso, a pesar de todo. Tenía los ojos cerrados, los puños apretados, y ese olor dulce e indefinible de la vida nueva. Don Esteban, que había permanecido en el corredor durante todo el proceso, se asomó tímidamente a la habitación. Vio a su esposa sosteniendo al niño, vio a su hija agotada en el catre, y sintió una mezcla de emociones tan compleja que no podía nombrarlas todas. Amor por ese bebé inocente, odio hacia Roberto, culpa por no haber protegido mejor a Esperanza, y sobre todo, una profunda y abrumadora tristeza. Eulalia se lavó las manos en una palangana, guardó sus instrumentos y se volvió hacia los ancianos. Les dijo que tanto Esperanza como el bebé estaban bien, considerando las circunstancias. El niño era fuerte y saludable. Esperanza necesitaría descanso y cuidados, pero se recuperaría. La partera no hizo preguntas sobre qué pensaban hacer ahora, aunque sus ojos comunicaban que entendía la complejidad de la situación. Antes de irse, les dejó algunas hierbas para ayudar con la recuperación de Esperanza y les recordó que el bebé necesitaría alimentarse cada pocas horas. Cuando Eulalia se marchó, llevándose con ella el último vínculo con el mundo exterior, los Mendoza se quedaron solos con el peso de su nueva realidad. Doña Refugio preparó un rincón en su propia habitación para el bebé, usando una caja de madera como cuna improvisada. Don Esteban se sentó en el corredor a fumar, mirando cómo el sol salía sobre San Martín Texmelucan, iluminando un nuevo día que él sentía como una condena. Roberto apareció cerca del mediodía. Llegó tambaleándose, obviamente borracho, con la ropa sucia y arrugada. Se detuvo en el umbral de la puerta cuando vio a don Esteban sentado en su silla, mirándolo con una expresión que mezclaba desprecio y algo más oscuro, algo peligroso. Roberto intentó caminar hacia su habitación, pero el anciano se puso de pie bloqueándole el paso. Nació, dijo don Esteban con voz ronca. Es un varón. Roberto lo miró con ojos vidriosos. Por un momento pareció que iba a decir algo, pero luego simplemente empujó al anciano a un lado y se dirigió a su cuarto. Don Esteban, demasiado débil para detenerlo, sintió la humillación quemar en su pecho como ácido. Se quedó de pie en el corredor, temblando de rabia e impotente, mientras escuchaba cómo Roberto cerraba la puerta de su habitación con un golpe seco. Los siguientes días transcurrieron en una tensión insoportable. Esperanza se recuperaba lentamente, aunque parecía más confundida que nunca. Miraba al bebé cuando doña Refugio se lo acercaba, pero no mostraba el instinto maternal que la anciana esperaba. Para Esperanza, ese pequeño ser que lloraba y demandaba atención era como un juguete extraño que alguien había traído a la casa. A veces lo observaba con curiosidad, otras veces parecía molesta por su llanto constante. Doña Refugio se encargaba de todo. Alimentaba al bebé con leche que conseguía de las cabras del vecino, lo cambiaba, lo mecía cuando lloraba. El niño era fuerte y comía bien, pero había algo en su presencia que llenaba la casa de una melancolía asfixiante. Cada vez que doña Refugio lo miraba, veía en su rostro rasgos que le recordaban a Roberto, y esa similitud era como una puñalada. Don Esteban había retomado sus conversaciones con Eulalia sobre encontrar una familia que pudiera adoptar al niño.
La partera le había hablado de un matrimonio en Cholula que no podía tener hijos y que estaría interesado. Pero los trámites llevarían tiempo, y mientras tanto, el bebé crecía en esa casa envenenada por el silencio y el resentimiento. Roberto, por su parte, parecía indiferente a todo. Apenas miraba al bebé cuando pasaba cerca. No preguntaba por Esperanza. Continuaba con su rutina de salir temprano y regresar tarde, cada vez más borracho, cada vez más hosco. Don Esteban y Doña Refugio habían dejado de hablarle por completo. Era como si las 3 generaciones que compartían ese techo habitaran mundos paralelos que solo se tocaban en los momentos inevitables de cruce en el corredor o el patio. Pero algo estaba cambiando en Roberto. Los vecinos que lo veían en la cantina del pueblo notaban que bebía más, que hablaba solo, que a veces se quedaba mirando al vacío con una expresión perdida y perturbadora. El cantinero, don Macario, comentó con sus clientes habituales que Roberto Mendoza parecía un hombre atormentado, como si cargara con un peso invisible que lo estuviera aplastando lentamente. Una tarde, 2 semanas después de nacimiento, Roberto llegó a casa más sobrio de lo usual. Entró con paso decidido, con esa determinación artificial de quien ha tomado una resolución después de darle muchas vueltas en la mente. Don Esteban estaba en el patio trasero, intentando reparar una cerca que se había caído durante la última tormenta. Doña Refugio estaba en la cocina, preparando la cena mientras el bebé dormía en su caja de madera. Esperanza estaba en su habitación, mirando por la ventana como siempre hacía, perdida en ese mundo interior que nadie más podía alcanzar. Roberto caminó directamente hacia la habitación donde Doña Refugio había instalado la improvisada cuna. La anciana lo vio pasar y sintió que algo frío se instalaba en su estómago. Dejó la olla sobre el fogón y lo siguió, manteniéndose a cierta distancia, con ese instinto maternal que detecta el peligro incluso antes de que se manifieste. Roberto se detuvo frente a la caja de madera. El bebé dormía tranquilo, con los puñitos cerrados junto a su rostro, completamente vulnerable, completamente ajeno a la tormenta que se arremolinaba a su alrededor. Durante un largo minuto, Roberto simplemente lo observó en silencio. Su rostro era una máscara inescrutable, pero sus manos temblaban ligeramente a los costados de su cuerpo. Doña Refugio dio un paso adelante. «¿Qué quieres?», preguntó con voz tensa, colocándose entre Roberto y el bebé. El hombre levantó la vista hacia ella, y la anciana vio algo en sus ojos que la hizo retroceder involuntariamente. No era rabia exactamente, ni siquiera odio. Era algo más vacío, más oscuro. Era la mirada de alguien que ha cruzado una línea interna de la que no hay retorno. «Nada», respondió Roberto finalmente, con voz ronca. «Solo quería verlo». Y sin decir más, dio media vuelta y salió de la habitación. Doña Refugio se quedó de pie junto a la cuna, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, sintiendo que algo terrible estaba a punto de suceder pero sin poder identificar exactamente qué. Esa noche, después de la cena silenciosa donde nadie cruzó palabra, Roberto no salió como era su costumbre. Se quedó en su habitación, y los Mendoza podían escucharlo moverse de un lado a otro, como un animal enjaulado. Don Esteban y Doña Refugio se acostaron temprano, pero ninguno de los dos pudo dormir. Permanecieron despiertos en la oscuridad, escuchando los sonidos de la casa, ese lenguaje secreto de los crujidos de madera y los suspiros del viento que de pronto parecían cargados de presagios. Cerca de las 2 de la madrugada, Doña Refugio escuchó pasos en el corredor. Se incorporó en la cama, conteniendo la respiración. La puerta de su habitación estaba entreabierta, y por la rendija pudo ver la figura de Roberto caminando hacia donde dormía el bebé. Llevaba algo en las manos, pero en la oscuridad no podía distinguir qué era. La anciana se levantó sin hacer ruido. Despertó a don Esteban con un toque en el hombro, y ambos se asomaron con cuidado al corredor. Roberto estaba de pie junto a la caja de madera. El bebé había despertado y comenzaba a gimotear, ese sonido previo al llanto que cualquier madre reconoce. Roberto lo miraba fijamente, y en su mano derecha sostenía una almohada. La escena era tan clara, tan inequívoca en su intención, que Doña Refugio sintió que la sangre se le helaba en las venas. «No», gritó la anciana, corriendo hacia él. Su voz rompió el silencio de la noche como un cristal que se quiebra. Roberto se volvió sobresaltado, y en ese momento don Esteban también se abalanzó sobre él. El anciano, a pesar de su edad y debilidad, se movió con una fuerza que no sabía que aún poseía. Agarró a Roberto del brazo, tirándolo lejos de la cuna.
Los dos hombres cayeron al suelo en una maraña de extremidades. La lucha fue breve pero violenta. Roberto, más joven y fuerte, se libró fácilmente del agarre de don Esteban. Empujó al anciano contra la pared con tal fuerza que éste soltó un gemido de dolor. Doña Refugio había tomado al bebé en brazos y lo apretaba contra su pecho, retrocediendo hacia la esquina de la habitación, como si su cuerpo frágil pudiera servir de escudo contra el mal que había invadido su hogar. Roberto se puso de pie, jadeando. Su rostro estaba distorsionado por una mezcla de emociones: vergüenza, rabia, desesperación. «Ese niño no puede vivir», dijo con voz quebrada. «No puede existir. ¿No lo entienden? Es un error. Todo esto es un error». Sus palabras salían atropelladas, como si hubieran estado contenidas durante demasiado tiempo y ahora se derramaran sin control. Don Esteban se incorporó con dificultad, sosteniéndose las costillas donde había golpeado contra la pared. «Eres un monstruo», logró decir entre jadeos. «Un maldito monstruo». El anciano sabía que debía actuar, que debía proteger a ese bebé inocente, pero su cuerpo ya no respondía como él quería. Se sentía inútil, derrotado por su propia vejez. El alboroto había despertado a Esperanza. Apareció en el corredor, con su camisón blanco y el cabello suelto, mirando la escena sin comprender. Veía a su padre en el suelo, a su madre llorando con el bebé en brazos, a Roberto de pie en medio de la habitación respirando agitadamente. «Mamá», preguntó con esa voz infantil que partía el corazón, «¿por qué lloras?». La presencia de Esperanza pareció romper algo en Roberto. La miró, y en sus ojos hubo un destello de algo que podría haber sido remordimiento. Entonces, sin decir palabra, salió de la habitación. Todos escucharon cómo cruzaba el corredor, cómo abría la puerta principal, cómo sus pasos se alejaban en la noche. Don Esteban intentó seguirlo, pero sus piernas apenas podían sostenerlo. Se dejó caer en una silla, derrotado. Doña Refugio meció al bebé, que ahora lloraba con fuerza, como si hubiera sentido el peligro que acababa de pasar. La anciana miraba hacia la puerta abierta, hacia la oscuridad de afuera, y supo con una certeza absoluta que Roberto regresaría. Los hombres como él no se rendían fácilmente, y la próxima vez, quizás ellos no estarían despiertos para detenerlo. Durante el resto de esa noche, ninguno de los Mendoza durmió. Don Esteban y Doña Refugio se turnaban para vigilar, sentados en sillas junto a la cuna, atentos a cualquier sonido que pudiera indicar el regreso de Roberto. Esperanza, sin entender realmente qué sucedía, se había quedado dormida en el catre de su madre, ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor. Cuando el sol finalmente salió, don Esteban tomó una decisión. No podían seguir así. No podían vivir en ese estado de terror constante, esperando que Roberto cumpliera su amenaza. El anciano tenía que actuar, y rápido. Se calzó sus botas viejas, se puso su sombrero de paja, y salió de la casa con paso determinado. Su destino era la presidencia municipal. Iba a denunciar a Roberto, sin importar el escándalo, sin importar la vergüenza. La vida de ese bebé valía más que el honor de su familia. Ya había esperado demasiado, había sido demasiado cobarde, y esa cobardía casi había costado una vida inocente. Pero don Esteban nunca llegó a la presidencia municipal. En el camino se encontró con su compadre Justino, quien le dio noticias que lo dejaron paralizado en medio de la calle. Roberto Mendoza había sido visto esa madrugada en la orilla del pueblo, caminando en dirección al río Atoyac. Don Esteban sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó en el hombro de Justino mientras procesaba la información. El río Atoyac, en esa época del año, llevaba poca agua, pero sus riberas eran traicioneras, llenas de piedras resbaladizas y barrancos ocultos entre la vegetación. No era un lugar donde alguien caminara sin un propósito específico, especialmente no en la madrugada. El anciano agradeció a su compadre y dio media vuelta, regresando a casa con paso apresurado. Tenía que contarle a Doña Refugio. Tenían que estar preparados. Pero cuando llegó, encontró la puerta principal cerrada con tranca desde adentro, algo inusual a esa hora de la mañana. Golpeó con los nudillos y llamó a su esposa. Después de unos segundos que se sintieron eternos, escuchó el sonido del cerrojo correrse y la puerta se abrió apenas una rendija. Doña Refugio tenía el rostro pálido, los ojos enrojecidos de tanto llorar. «Vino», susurró. «Roberto vino mientras no estabas». Don Esteban empujó la puerta y entró rápidamente,
cerrándola tras de sí. El bebé lloraba en algún lugar de la casa, un llanto desesperado que llenaba cada rincón. ¿Dónde está?, preguntó el anciano, buscando con la mirada algún rastro de su sobrino. ¿Qué pasó? La anciana lo guió hasta el patio trasero. Allí, junto al pozo viejo que ya no se usaba, estaba Roberto. Pero no era el mismo hombre que había salido horas antes. Estaba sentado en el suelo, con la espalda contra el brocal de piedra, la mirada perdida en el horizonte. Tenía las manos manchadas de tierra, la ropa desgarrada en algunos lugares, y arañazos frescos en los brazos y el rostro. Parecía un hombre que acababa de regresar de pelear una batalla contra sí mismo. Cuando sintió la presencia de don Esteban, Roberto levantó la vista. Sus ojos estaban inyectados en sangre, no de alcohol esta vez, sino de algo mucho peor. De locura, quizás, o de una desesperación tan profunda que lo había vaciado por completo. Lo intenté, dijo con voz quebrada. Fui al río. Iba a terminar con esto, pero no pude. Soy un cobarde. No puedo ni siquiera hacer eso bien. Don Esteban se acercó lentamente, sin saber si sentir alivio o terror por esas palabras. ¿De qué hablas?, preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Roberto dejó escapar una risa amarga, seca, que sonó más como un sollozo. Iba a ahogarme, a terminar con todo esto, pero el agua estaba muy fría, y tuve miedo de morir. Se cubrió el rostro con las manos, y sus hombros comenzaron a temblar. Pero tengo más miedo de vivir, de ver crecer a ese niño, de que todos sepan lo que hice. El anciano se quedó de pie, mirando al hombre que había destruido su familia. Sintió un impulso de golpearlo, de arrastrarlo hasta el pozo y empujarlo dentro. Pero lo único que vio fue a un ser humano roto, destruido por su propia maldad. Y eso, de alguna forma, era un castigo peor que cualquier cosa que don Esteban pudiera infligirle. Voy a ir con las autoridades, dijo finalmente don Esteban. Van a saber todo, lo que le hiciste a Esperanza, lo que intentaste hacerle al niño. Todo. Roberto asintió lentamente, como si ya lo hubiera sabido, como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía semanas. Haz lo que tengas que hacer, respondió con voz apagada. Ya no importa. Don Esteban entró a la casa para prepararse, pero cuando buscó a doña Refugio para decirle que se marchaba, la encontró en la habitación donde habían instalado la cuna, con el bebé en brazos. La anciana lo mecía suavemente, pero había algo en la forma en que lo sostenía, algo en la rigidez de sus movimientos, que hizo que el corazón de don Esteban se detuviera. Refugio, dijo suavemente, acercándose, dame al niño. Pero su esposa no respondió. Simplemente seguía meciendo al bebé, con la mirada fija en algún punto distante. Don Esteban se acercó más y finalmente pudo ver el rostro de pequeño. Estaba pálido, demasiado pálido. Sus labios tenían un tinte azulado, y sus ojos, aunque abiertos, no miraban nada. El anciano sintió que el mundo se detenía. ¿Qué pasó?, susurró, aunque las palabras apenas pudieron salir de su garganta. Doña Refugio finalmente lo miró, y en sus ojos había un vacío tan profundo que don Esteban retrocedió involuntariamente. Dejó de respirar, dijo ella con voz monótona. Estaba llorando, y de repente dejó de respirar. No sé qué pasó. Don Esteban tomó al bebé de los brazos de su esposa. El cuerpecito estaba frío, rígido. No había pulso, no había vida. El anciano se dejó caer de rodillas, sosteniendo al niño contra su pecho, sintiendo como todas las emociones que había contenido durante meses finalmente lo desbordaban. Lloró como no había llorado en décadas, con sollozos profundos que salían desde lo más profundo de su ser. Cuando Eulalia llegó una hora después, llamada de urgencia por un vecino que había escuchado los llantos, confirmó lo que todos ya sabían. El bebé había muerto, probablemente de muerte súbita, dijo, algo que a veces pasaba con los recién nacidos sin razón aparente. Pero mientras examinaba el pequeño cuerpo, sus manos expertas encontraron algo que la hizo detenerse. Marcas sutiles en el cuello, tan leves que podrían haber sido pasadas por alto, tan pequeñas que podrían haber sido hechas por dedos delicados, no más grandes que los de una mujer anciana. Eulalia miró a doña Refugio, que permanecía sentada en una esquina, mirando al vacío. Luego miró a don Esteban, que sostenía su rostro entre las manos. La partera era una mujer sabia, que había visto mucho en su vida.
Sabía reconocer cuando una verdad era demasiado terrible para ser pronunciada. Así que guardó silencio sobre lo que había encontrado, envolvió al bebé en una sábana limpia y se lo llevó consigo para prepararlo para el entierro. Roberto fue arrestado esa misma tarde. Don Esteban finalmente había ido con las autoridades y había denunciado todo: la violación de Esperanza, las amenazas, el intento de asfixiar al bebé la noche anterior. Los agentes municipales fueron a la casa y encontraron a Roberto todavía sentado junto al pozo, como si hubiera estado esperándolos. No opuso resistencia. Se dejó llevar sin decir palabra, con la mirada perdida de quien ya no pertenece al mundo de los vivos. El proceso judicial fue breve y brutal. En aquella época, en pueblos como San Martín Texmelucan, la justicia era rápida cuando se trataba de crímenes que ofendían el orden moral de la comunidad. Roberto fue acusado formalmente de violación agravada y tentativa de infanticidio. No se mencionó la muerte del bebé porque, oficialmente, había sido muerte natural. Eulalia había firmado el certificado sin mencionar las marcas en el cuello. Era su forma de proteger a los Mendoza de una verdad que los habría destruido completamente. Durante el juicio, que se llevó a cabo en agosto de 1959, Roberto apenas habló. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir en su defensa, simplemente negó con la cabeza. No mostró remordimiento, pero tampoco arrogancia. Parecía un hombre que había dejado de existir internamente mucho antes de que lo encerraran físicamente. Fue sentenciado a 20 años de prisión, una condena severa para la época. Los rumores decían que no sobrevivió más de 3 años en la cárcel de Puebla. Algunos contaban que se había suicidado, ahorcándose con sus propias sábanas. Otros que había sido asesinado por otros prisioneros cuando estos se enteraron de la naturaleza de su crimen. La verdad nunca se supo con certeza, pero el nombre de Roberto Mendoza fue borrado de la memoria familiar como si nunca hubiera existido. La casa de los Mendoza en la calle Hidalgo nunca volvió a ser la misma. Don Esteban envejeció 10 años en unos meses. Su espalda se encorvó aún más y desarrolló una tos persistente que los remedios de Eulalia no pudieron curar. Murió en el invierno de 1961, un hombre quebrado que llevó sus secretos a la tumba. Doña Refugio le sobrevivió apenas 2 años más. Los vecinos decían que había muerto de tristeza, aunque el doctor certificó que fue una falla del corazón. Quizás ambas cosas eran la misma. Esperanza continuó viviendo en esa casa hasta que fue demasiado vieja y enferma para cuidarse sola. Fue internada en un asilo en Cholula, donde pasó sus últimos años mirando por la ventana, igual que siempre había hecho, esperando algo que nunca llegó. Murió en 1982, una mujer de 57 años con la mente de una niña, sin haber comprendido jamás lo que le había sucedido. En su funeral, al que asistieron apenas 3 personas, el padre que ofició la misa comentó que quizás Dios había sido misericordioso con ella, permitiéndole vivir en la inocencia cuando la verdad habría sido insoportable. La casa permaneció abandonada durante años. Los nuevos dueños que intentaron habitarla reportaban fenómenos extraños: llantos de bebé en la madrugada, sombras que se movían por el corredor, una sensación opresiva que hacía difícil respirar en ciertas habitaciones. Eventualmente fue demolida en 1995 para construir un pequeño comercio, pero los trabajadores que participaron en la demolición juraban que al derribar las paredes de la habitación del fondo, esa donde Esperanza había pasado tantos años encerrada, el aire olía a jazmines marchitos y a algo más antiguo, a desesperación solidificada en el polvo. Hoy en día, muy pocos en San Martín Texmelucan recuerdan la historia de los Mendoza. Los ancianos que la vivieron han muerto, llevándose consigo los detalles que nunca quisieron compartir. Los más jóvenes, si es que han escuchado algo, lo descartan como una leyenda urbana, una de esas historias macabras que se cuentan para asustar a los niños. Pero en los archivos judiciales de Puebla, en documentos amarillentos y casi ilegibles, permanece el registro del caso, el estado contra Roberto Mendoza Sánchez, por los delitos de violación agravada y tentativa de infanticidio, año de 1959. La verdad completa, esa que incluye las marcas en el cuello del bebé, las decisiones desesperadas de una anciana que quizás pensó estar protegiendo a su familia de una vida de señalamientos y vergüenza. Esa nunca se escribió en ningún documento oficial. Permaneció enterrada con los Mendoza, un secreto familiar que se llevaron a sus tumbas. Porque hay historias que son demasiado oscuras para la luz del día. Hay verdades que,
si se conocieran completamente, destruirían no solo a las personas involucradas, sino la fe de todos en la bondad fundamental del ser humano. Y quizás sea mejor así. Quizás algunos secretos deben permanecer enterrados, susurrando desde el polvo de casas demolidas y archivos olvidados, recordándonos que la maldad y la desesperación pueden coexistir en el mismo corazón, y que a veces, las víctimas y los victimarios son imposibles de distinguir. La oscuridad no siempre llega de afuera. A veces crece dentro de las casas que parecen más normales, detrás de las puertas que se cierran con más cuidado. Y cuando finalmente sale a la luz, ya ha destruido todo lo que tocó. Esta fue la historia de los Mendoza de San Martín Texmelucan, un caso que permanece en los archivos como testimonio de que el verdadero horror no necesita elementos sobrenaturales. El verdadero horror vive en las decisiones que tomamos cuando creemos que nadie está mirando, en los secretos que protegemos a cualquier costo, en el silencio que elegimos sobre la verdad. Si estas historias que emergen desde los rincones más oscuros de nuestra historia te hacen reflexionar sobre la naturaleza humana y sus abismos más profundos, te invito a que continúes este viaje con nosotros. Cada semana desentrañamos casos olvidados, secretos enterrados en archivos judiciales, tragedias que el tiempo intentó borrar pero que merecen ser recordadas, no para glorificar el horror, sino para entender que detrás de cada titular sensacionalista hay seres humanos reales, decisiones imposibles y consecuencias que resuenan por generaciones. Mantente cerca cuando exploremos el siguiente caso que espera en la oscuridad, porque la historia está llena de verdades que preferiríamos no conocer, pero que no podemos dejar de escuchar. Hasta entonces, recuerda que a veces la realidad supera cualquier ficción, y que las historias más perturbadoras son aquellas que realmente sucedieron, en lugares reales, a personas reales, más cerca de lo que quisiéramos admitir. Y con esto, cerramos este capítulo. Pero las sombras del pasado nunca descansan del todo.